En el día de hoy entraremos a analizar el problema número 21 de la página 548. Para entrar a analizar los primeros puntos, se tiene que tener en cuenta que en este circuito poseemos un interruptor. Este interruptor está abierto, lo cual nos hace entender que no va a permitir el paso de corriente a la resistencia que tenemos en nuestro lado derecho. Con base a esto, entraremos a analizar la diferencia del voltaje y la corriente en las resistencias del circuito, mientras que el interruptor está abierto. Como el interruptor está abierto y ya no hay flujo de corriente para la resistencia de la derecha, la resistencia del centro posee más corriente, lo que le va a aumentar su corriente y el voltaje en el circuito. Y como la resistencia del centro tiene un aumento del voltaje y la corriente, pues la resistencia de la izquierda debe igualar el voltaje que da la batería y por lo tanto disminuye su voltaje y su corriente. Y ahora, por último, para analizar el punto C sobre el voltaje en las terminales de la batería, también se tiene en cuenta que el interruptor está abierto, por lo tanto no hay una resistencia adicional en el circuito. Entonces el voltaje de la batería, el de las terminales de la batería, va a aumentar, mientras si el circuito estuviera cerrado por el interruptor, pues este voltaje disminuiría, ya que hay otra resistencia consumiendo de la corriente del circuito. Ahora pasaremos con los puntos siguientes del ejercicio, los dos últimos, que son hallar los voltajes terminales de la batería, cuando el circuito se encuentra cerrado y abierto. El switch se encuentra cerrado y abierto. Primero vamos a hallarlo cuando está cerrado, cuando se encuentra así. Para hallar el voltaje terminal tenemos que convertir ese circuito mixto en un circuito al cual tenga solamente una resistencia. Para eso primero vamos a unir estas dos resistencias que se encuentran en paralelo. Acá tenemos el mismo simulador con el mismo circuito, pero ya no hay tres resistencias sino dos. Sumamos las resistencias que estaban en paralelo y para hallar la resistencia, al unir las dos resistencias, la resistencia final, se hace la siguiente operación que se ve en pantalla. Se multiplican el valor de la resistencia y se divide sobre la suma de estas dos. Como podemos ver, el resultado es 2,75 ohmios, y cuando tenemos dos resistencias en paralelo de igual valor, cuando se unen va a dar la mitad de cualquiera de ellas. Acá tenemos el mismo circuito inicial de las tres resistencias, pero acá solo hay una. Pasamos de tener tres a tener una. El que le mostré anteriormente, hemos sumado las dos que estaban en paralelo y queda la que estaba arriba y la que estaba la que habíamos hallado. Para pasar de estas dos allá una, hicimos esta sumatoria. No hay que hacer una multiplicación, no, solamente sumar los valores, por lo que esas dos resistencias se encuentran en serie. Cuando están en serie, ahí sí se suman. Cuando están en paralelo se hace esa ecuación que les mostré. Bueno, la resistencia que nos dio es 8,25, por lo que se suma 5,5 de la resistencia que estaba arriba y 2,75 de la resistencia que estaba abajo que habíamos hallado. Ahora, la ecuación que está abajo, voltaje de A a B, que A sería este, B este, esa ecuación se usa para hallar los voltajes terminales. Es igual a E, que es el voltaje que da la batería, 15 voltios, se dice arriba, menos corriente, que aún no la tenemos, por R minúscula. R minúscula es la resistencia de la batería que se encuentra acá, justamente detrás de la batería, que su valor es de 0,5 ohmios. Como no tenemos la corriente, ahora pasaremos a hallarla. Listo, ahí ya tenemos las dos ecuaciones resueltas. Primero se encuentra la que usamos para hallar la corriente. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Tenemos el voltaje 15 que suministra la batería y la resistencia que es 8,25. Ese 8,25 pasa a dividir ese 15 y daría
1,818 amperios. Dice, cuando ya tenemos el valor de la corriente, ahí sí podemos reemplazarla en la ecuación que les dije antes y nos da un valor de 14,09 voltios. Ese resultado sería el valor del voltaje terminal de la batería cuando el switch se encuentra cerrado y da paso a corriente a la derecha. Ahora pasaremos a la parte final del ejercicio que nos piden hallar el voltaje terminal cuando ya el interruptor no está cerrado, sino cuando está abierto. Cuando está abierto podemos ver que ya no pasa nada de corriente la parte derecha, sino que tenemos un circuito como si no tuviera tres resistencias, sino dos. Como si tuviéramos este circuito, las dos resistencias, el mismo valor, 5,5 ohmios. Y para hallar el voltaje terminal tenemos que hacer lo mismo de la anterior vez, sumarlas, convertir todas las resistencias que tenemos en solamente una. Como estas están en serie, no hay otro misterio, solamente hay que sumar 5,5 más 5,5 que nos da un valor de 11. Entonces tenemos ya los valores. El voltaje de la batería que es 15, la resistencia que es 11 porque sumamos 5,5 y 5,5, R minúscula que es la resistencia de la batería 0,5, pero tenemos el mismo problema de la anterior vez, no tenemos la corriente. Para eso usamos la misma ecuación, voltaje es igual a corriente por resistencia y nos da el valor de 1,363 amperios. Ya tenemos el valor de la corriente, ¿no? Y podemos hallar la misma ecuación para hallar voltaje terminal, que es la siguiente: voltaje de AB es igual a 15, que es voltaje de la batería, menos corriente por resistencia de la batería. Pues ya teniendo los valores, los reemplazamos y nos da el valor de 14,319 voltios. Ya tenemos el voltaje terminal cuando está en el interruptor cerrado, que ahí lo vemos, 14,9, y cuando está abierto, que es 14,319. Y ahí también podemos verificar el punto C, que nos dice qué pasa con los voltajes terminales sin haber hecho ningún cálculo, solamente cualitativamente, y vemos que es mayor cuando está abierto el circuito.